el presidente francés, el coreano, están todos con tapabocas. Después, la otra, esa se supone que es uno de los lugares más comerciales de Nueva York y eso sería el Vaticano. Esa foto, ahora poniendo ahí está, es una calle de Italia también. Parece en tiempo de turismo muy concurrida, ahora vacía. Si ponemos ahora el PDF y mientras vamos pensando en qué nos hace pensar, a qué nos lleva esas imágenes que son del mundo. ¿Cómo a través de esas imágenes podemos ver el mundo? ¿Tengo solo yo el micrófono? Porque si alguien quisiera comentar qué es lo que le impresiona al ver esas imágenes, puede hacerlo. Y yo creo que esta también, fíjense en el PDF, tenemos del día 25 de abril, unas horas antes, quizás sea el 24 de abril, la imagen de la izquierda, es esa página web que marca en rojo el crecimiento del coronavirus en el mundo, al instante. Y si uno mira a la derecha, el COVID-19, al final, dice también las cifras, 939.249 casos en Estados Unidos, casi 1.000.000. Hay 223.759 en España. Más abajo, no sé qué país será. Muertos en Italia, 26.384. En algún otro país que será España, supongo, 22.902. Y así. Pero lo que me llamó la atención que en cuestión de horas el COVID se veía más intenso en América, en Estados Unidos, para el lado del Pacífico, más lleno. Europa también, ya más llena. Y la parte que corresponde a, a Yemen, a Arabia, también Israel, toda esa zona más llena, ¿no? Algo realmente nunca visto, las imágenes que vemos y la afectación que tiene el mundo acerca de lo que está sucediendo con el COVID-19 es algo que el mundo nunca ha visto. Por eso, dos cosas para destacar en esta primera imagen que estamos viendo. Muerte, reto y transformación. Tres partes, ¿no? de un proceso en el que estamos nosotros. Un proceso que a ninguna generación le ha tocado vivir. A excepción del diluvio universal, una enfermedad así que afecte al globo de tal manera en todo sentido, porque las fotos también revelaban no solamente poblaciones, sino gobiernos de los más poderosos, el aspecto religioso como el del Vaticano vacío, un mundo que está paralizado a consecuencia de esta enfermedad, de este enemigo misterioso, silencioso, oculto, que bueno, nos toca transitar y caminar en medio de él. Que ya no vamos a estar siendo contagiados, digamos, por una otra persona, sino ya es autóctono a nuestro país y seremos contagiados por alguien o por cosas también. Está viviendo entre nosotros también. Pero a todo esto hay un ejemplo, Josué, y un pasaje
que se repite, que está dirigido a Josué como líder. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y si vamos a la otra diapositiva, vamos a pensar un poquito en lo que dice aquí acerca de la muerte. En Deuteronomio, poquito antes de morir Moisés, lo primero que habla, y el primer capítulo del libro de Josué también hablan acerca de la muerte del Señor, de Moisés, del siervo del Señor. Y Deuteronomio es muy parecido, fíjense qué parecido que es este pasaje. En 31.3 dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Es una etapa de transición. Para que hubiera esa bendición, esa transición, para que Josué ocupara su lugar y para que hubiera un cambio total en toda la vida del pueblo, tenía que padecer o pasar por la muerte, transitar por la muerte, Moisés. Muerte tenía que haber para que hubiera vida. Es lo que pasa con el Señor Jesucristo, Él mismo como semilla se dice a sí mismo que para que tuviéramos nosotros el perdón y la resurrección, también tenía que caer en la tierra y morir para que la vida pudiera brotar. O sea que eso es lo que tiene que ver el aspecto de la muerte en la vida. En el versículo 6 del mismo pasaje dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. Es como redundante, no temáis ni tengáis miedo. Pero es una frase que se repite, ¿no? El esforzarse como una actitud, como un tipo de conducta que tenemos que tener en este tiempo. El cobrar ánimo, renovar el ánimo, el ser valiente y el no tener miedo. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No dice que, Él va a quitar así, a barrer los problemas. Sabemos todos la lucha que hubo en la conquista de la tierra prometida. Pero no se refiere a la ausencia de ejércitos que les hacían frente, o que Él los destruyera antes de enfrentarlos, sino que les dice que Él va con ellos. O sea, la diferencia la va a hacer que Él va con ellos. La presencia de Él, que Él va a estar en control. Y llamó a Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y es tremendo lo interesante que es esto, porque vemos como Dios prepara al pueblo y era una etapa necesaria. Son muchos años de liderazgo, 40 años de liderazgo de Moisés, y estaban acostumbrados a su voz, a su dirección. Dios hablaba con él. Entonces había que darle un espaldarazo de parte de Dios. Dios se lo dio, lo presentó, dijo que iba a ser a través de él y le dio promesas específicas. Y Jehová va delante de ti y Él le promete su presencia. Esto era algo que anhelaba Moisés en la tarea. Y Él le decía que ya le había dicho que si Él no iba delante de Él, Él no se iba a mover. Y Dios estuvo con Moisés. Y así como estuvo con Moisés, también iba a estar con Josué. Y Jehová va delante de ti y estará contigo. No te dejará, y reitera esto, y no te desamparará. Por lo tanto, no temas ni te intimides. Lo que nosotros vemos acá sencillamente con lo que está sucediendo, vernos de tapaboca, la distancia. Esto comenzó como muy lejano en China y muy rápidamente no nos dio tiempo pero a nada. Muchas cosas quedaron por hacer porque fue tan rápido la expansión, nos afectó tanto. Recuerdo la primera conferencia de prensa que dio el nuevo presidente, ¿no? En la calle, la preocupación, la cara que tenía, seguramente
la cantidad de datos que manejaba, que nosotros desconocemos, acerca de las posibilidades y de lo que iba a suceder en el país. Él lo tenía claro a través de los asesores. Y bueno, nunca hemos vivido algo así, pero sabemos que primero viene una época de muerte, después vino para Israel un tiempo de reto, de desafío, para ser cumplido, y después un cambio, porque el mundo en que vivimos, cuando le leí al principio las cifras de afectados, minuto a minuto, los muertos, algo así, el mundo, el planeta, jamás lo había visto. Nunca habíamos estado tan cerca de una pandemia de estas características. Se puede comparar, se sabe que ha habido otras, ninguna que afecte al globo al mismo tiempo en su totalidad y con la profundidad de esta pandemia. Y por lo tanto hay un desafío tremendo a todo nivel. Hay a nivel político, religioso, familiar, comercial, la economía. Para todos es un desafío, porque para todos hay un cambio. Este freno que se le ha puesto al mundo es tremendo. ¿Cómo encararlo? Pensando en salir y no poder, no se pueden apurar los tiempos. Si se trata de mejorar en un sentido, se empeora en el otro. Así que hay que estar quieto. Y esto es muy difícil. El mundo va a cambiar. El mundo, al salir de esta pandemia, que no se va a quedar para siempre, por supuesto, pero el mundo tiene que cambiar. ¿Y cuántas cosas tienen que cambiar? Yo tengo que cambiar, mi familia tiene que cambiar, la iglesia tiene que cambiar, porque si no se da ese tercer ciclo, la transformación, el cambio, entonces, si seguimos o repetimos continuamente como si no pasara nada, las mismas conductas, la misma metodología, entonces voy a quedar estancado en el camino. Si entendemos que esto es algo permitido por Dios, a nivel global, también entendemos que en esto tan fuerte que le sucede al mundo, hay un mensaje. En tanta muerte, en tanto dolor, incertidumbre y miedo, hay un mensaje de parte de Dios. Hay un mensaje para la iglesia que está inmersa en este mundo y también especialmente para el mundo en su totalidad, desde los más poderosos, los más grandes, hasta los más chicos. Y si seguimos, encontramos en la otra diapositiva una foto como si fuera un tsunami, ¿no? Una pared de agua y alguien alejándose. Nadie vio morir a Moisés porque Dios lo llevó, fue solo, vio la tierra prometida desde lejos, pero él murió. Y en Josué, en el capítulo 1, ahora sí vamos a Josué, al capítulo 1, encontramos que dice varias cosas. Y es como que repite el Señor en su palabra aquellas mismas palabras que le dijo Josué a través de Moisés. Moisés ha muerto, mi siervo. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Una etapa ha llegado a su fin. Una era para Israel, para el pueblo, ha llegado a su fin. Tú, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. La nueva experiencia de habitar la tierra que había sido prometida. Ir a abrir el Jordán como abrió el Mar Rojo. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Sin lugar a dudas, lo que venía de Dios. Porque es tierra que Él le va a dar. En la conquista de esa nueva tierra, ellos pelean, sí, pero cada batalla, como la de Jericó, la primera, es ganada sin disparar una flecha, porque sabemos que las murallas se cayeron. Indudablemente Dios tenía parte en esto que estaba sucediendo. Y en toda la estrategia que Josué asume también. Cuando uno se fija en las guerras modernas de Israel, también se tuvo este tipo de estrategia.
Israel tiene que luchar contra Líbano, Siria, Jordania y Egipto, y ya saben que no lo hace de uno. Primero el medio, luego el sur, el norte, y él divide las fuerzas enemigas, los reyes enemigos, y la va conquistando. Es algo que nunca habían hecho. Pero ya de antemano hay algo que Dios les dice a ellos que les da seguridad. Yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Les da la orden de partir, de cruzar el Jordán, y en fe, sin estar preparados militarmente, sin tener recursos ni nada por el estilo, simplemente llevando el arca, el primer sacerdote que pisa el agua empieza a detenerse y a abrirse como el mar Rojo se abrió ante los ojos de sus padres, que ya no estaban. Y se produce el milagro. Y lo que les queda, imagínense, tan difícil fue cruzar el Mar Rojo como el río Jordán estaba desbordado. Era una barrera importante, sin embargo, a fin de que ellos supieran por dónde iban a ir, Dios mismo, los iba a guiar. Y aquí hay algo que es importante, una frase importante, por eso lo señalé con rojo. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y nunca nos imaginamos esto que estamos viviendo ahora. Nunca pasamos por algo, una situación que fuera de esta envergadura, de este tamaño, de esta profundidad, de esta gravedad. No conocemos algo así. Sabremos de muchas cosas, hemos oído de otras. En la historia tenemos también Europa afectada por la peste negra, etcétera, etcétera. Nada como esto, de la magnitud de esto. Y es un desafío a nivel mundial. Sí, ahí está, en esa otra diapositiva encontramos como el pensamiento de que esto es algo que vino de golpe, que no lo elegimos nosotros, que surgió, como le pasó a Noemí cuando pierde a su esposo y a sus 2 hijos en la tierra moabita. Había encarado mal el camino de solución a su problema económico, pesa lo económico por sobre lo espiritual y se alejan de soledad y le va mal. Y de golpe vienen algo que es externo a ellos, que llega la muerte a sus vidas. Pero a partir de ahí viene el cambio, porque Ruth, aceptando la fe de Noemí, la fe del único Dios verdadero, comienza a ser parte de un plan de Dios para que venga a este mundo también el Salvador. Y así comienza, después de la crisis, o por la crisis, a consecuencia de la crisis, no seguimos igual. Y estamos también en un desafío que no hemos elegido. Lo vamos transitando, y vamos transitando un camino que nunca habíamos andado día a día. No sabemos lo que va a pasar hoy, ni mañana. Tenemos que orar por nuestras autoridades para que sepan también qué hacer y cómo hacerlo, porque esto es incierto. En el versículo 6 le dice que sea fuerte y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Le dice lo que él va a hacer, ¿no? Porque Dios tiene seguridad en lo que le está diciendo. Se va a cumplir su voluntad. Se va a repartir la tierra. Y en el 7 le dice lo mismo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero ahora agrega algo más. Se esperaba un cambio. Se esperaba que hubiera un cambio. Y seguramente que lo iba a haber. Una etapa ya había pasado. Moisés, con todo su gabinete, digamos, ya había pasado. Y ahora un líder nuevo, una dirección nueva y una misión nueva. Hasta ese momento había sido o había consistido todo en seguir a Moisés. Pero ahora cambia y el pueblo pasa a ser protagonista. Con lo que tiene a su mano, estoy seguro que no estaban preparados militarmente. ¿Qué puede haber quedado del ejército de Egipto si quedó sepultado? ¿Qué se pueden haber traído? No eran un ejército normal. Era un ejército que rodea una ciudad
tocando la trompeta para derribar sus murallas. Pero contaban con los medios de Dios porque, como dice la palabra, nuestras armas no son terrenales, sino que son celestiales. Y esto se esperaba de José, un cambio. Hasta el momento habían sido seguidores. Hasta el momento, ¿qué es lo que yo he sido? ¿Cómo he estado? ¿Cómo ha sido mi lugar en este ejército de Dios? Puede ser diferente de lo que yo digo, pero podríamos también hacernos una imagen mental de, llegados los días de reunión, lo que hago, asisto, espero que alguien me enseñe, espero que alguien cante, segmento todas las funciones, vos tal cosa, vos tal otra, y en este momento nos ha tocado cantar en casa, predicar desde casa y tomar funciones nosotros. Y tomar partido también nosotros. Hay cosas que van a cambiar contigo, dice el Señor, pero hay cosas que también van a cambiar con el pueblo de Israel. Y en esta crisis hay cosas que tienen que cambiar en nosotros, que van a cambiar en nosotros, que Dios nos está dando un parate, nos está haciendo un paréntesis. Hay un teólogo y filósofo coreano, Hu Chang, algo así, que él habla acerca del infarto del alma del hombre moderno, cuyo principal enemigo es el mismo, que trabaja y trabaja incansablemente para superarse y superarse a sí mismo y consumir lo que piensa que necesita, y nunca llega a satisfacer ni aun su propia medida, siendo él su propio patrón, por así decirlo, y no dándose un paréntesis para el alma, la fatiga de tal forma que en el alma se produce un infarto, el infarto del alma, habla él. Y el libro que escribe es La sociedad del cansancio. ¿Le suena? Y él habla de la necesidad de hacer un paréntesis para que el alma descanse. Y bueno, este paréntesis lo está haciendo Dios en este tiempo. Iban a cambiar muchas cosas, entre ellos el estilo de vida que tenía. El maná no iba a llegar cada día, como llegaba. En la misma forma, iban a tener que sembrar, cosechar, elaborar su propio pan, su propia comida. Con Moisés no había guerras, hubo un par, pero ya está, era para pasar. Había paz por décadas, y ahora era una guerra constante, coaliciones, 3 coaliciones que se forman para ir derrotando a Israel, una lucha a la cual no habían tenido nunca. Y por lo tanto, ahora tenían que ser fuertes y tenían que ser valientes. A pesar del miedo, superar el miedo, confiar en su creador y seguir adelante. Porque el cambio les iba a exigir eso: esfuerzo y valentía. Y el Señor destaca: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué quiso decir cuando dijo ha muerto? Bueno, en la siguiente vemos cómo todas las cosas tienen fecha de vencimiento. Con la muerte de su siervo Moisés terminó una época, una era, y eso era de suma importancia para para que el pueblo de Israel pudiera seguir avanzando. Y tenemos cambios que son muy rápidos. Dios no cambia, Dios es inmutable, es una de sus cualidades como Dios, pero el operar de Dios, como Él opera, sí cambia. Vemos que Él es muy creativo en las formas en que el enemigo es enfrentado. Nosotros somos de hábitos tener y de adquirir como una forma permanente. Eso mismo le pasó a Josué cuando va a enfrentar
a la ciudad de Ai, como Jericó era más grande, envía un pequeño ejército y es derrotado, cuando no entiende que la estrategia de Dios siempre es distinta. Y Dios opera de diferentes maneras. Debido a la muerte del siervo, hay un nuevo reto, un nuevo desafío. O sea, no tengo que quedarme encerrado mirando todo aquello que hoy parece que no tiene vida. Hay muchas cosas que sirvieron, que fueron útiles y que hoy en día ya no lo son. Porque han habido cambios, porque el mundo es dinámico y los cambios se van acentuando. En nuestra existencia sabemos, entendemos que Dios permite la muerte de muchas cosas, ¿no? De situaciones, de personas, de emociones, de métodos, de metodologías, de ambientes, conductas, decisiones, hábitos que de pronto no he querido cambiar. Pero todo eso tiene que morir. Hay momentos en que todo tiene que morir porque es importante. Es importante que cada vez que muere algo en la vida, sea personas, ambientes, situaciones, asuntos, circunstancias, como en este caso, como en medio de una pandemia, Dios nos está diciendo algo. ¿Me están diciendo algo? Sí, que te quedan 10 minutos. Bien. Cuando algo muere, lo hace para darle paso a algo que sea completamente nuevo. Y el problema que tenemos muchas veces es que nos aferramos a las cosas, a las personas. Por algo, el Señor no permitió que el cadáver de Moisés quedara en su poder. Fue quitado de la vista de Israel porque no debían continuar con ese afecto aferrado a Moisés. El tema es, hoy es un tiempo de cambio, hoy Dios me está hablando de una forma muy fuerte y estoy listo para ese cambio, estoy listo para poder cambiar. Frente a la incertidumbre, a la angustia que crea toda esta situación, porque estamos observando países que están peor, que han comenzado con el ciclo del coronavirus mucho antes que nosotros, y bueno, los sistemas de salud que no están preparados, por ejemplo, estaban preparados para emergencias coronarias, por ejemplo, los equipos, las ambulancias, el equipo médico que recibe en emergencia, no tenían neumólogos, porque era algo nunca visto, es algo nunca visto esto. No estaban preparados, pero en medio de todo esto, recuerdo algo que Dios me recalca, es que dice, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Como estuve con Josué, yo no te dejaré ni te desampararé. Yo te prometo lo mismo que le prometía a Josué. En medio de todo esto, como dice el Salmo 46, que señala al Señor como una roca, como Jesús mismo dice, yo soy la roca, porque Él es inamovible, es un fundamento inamovible, el amor de Dios no cambia, su inmutabilidad es una cualidad de la deidad, su presencia no cambia, Él no muere. En medio de cosas muertas, Pedro en su primera carta escribe a aquellos que habían sido expatriados, que tienen varias cosas vivas, una herencia que es incorruptible, una palabra que es viva, una esperanza que está viva, en medio de cosas muertas. Porque Él es eterno, aunque todo lo demás se muera. Y con toda seguridad tengo que entender que la confianza y la seguridad viene conmigo. Muchas veces nos rehusamos a esto y no queremos soltar determinadas cosas. En la siguiente diapositiva hay un consejo: no luches por nada que no valga la pena luchar. Concentrémonos en nuestras peleas